Bien, muchachos, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Lo que corresponde comentar hoy día, chicos, es acerca del periodo helenístico romano. Ya vendría a ser la última etapa de la filosofía de los griegos. La vez pasada, estábamos comentando acerca de Aristóteles, ¿te acordarás? Aristóteles, el maestro de Alejandro Magno, consideró que el hombre es animal político. El hombre es hombre dentro de la polis. Fuera de la polis, sostiene Aristóteles, el hombre es una bestia o es un dios. Claro, evidentemente no va a ser un dios, ¿no? Ya que haría otra alternativa, pues, profe. Ahora, cuando Aristóteles planteaba tales tesis, Grecia no era la Grecia del siglo V, para ser más directos. No era esa Grecia en auge, hegemónica, con Atenas como el centro cultural, comercial y político. No era el conjunto de polis que gozaban de cierta autonomía, logros en el ámbito académico y desarrollo económico. No. Ya esa sociedad griega antigua del siglo V, del siglo IV, del siglo VI también, ya como que no era la misma. Después de las guerras del Peloponeso, Atenas lleva a toda Grecia a un periodo de decadencia. Sabes que las guerras del Peloponeso constituye el conflicto que hubo entre Esparta y Atenas. De tal manera que los griegos van a sufrir la invasión del discípulo de Aristóteles, ¿no? Alejandro Magno. Es así que Alejandro somete a todas las sociedades griegas, y no solo eso, sino que una vez que Alejandro, macedónico como Aristóteles, domina Grecia, él procede a invadir a las sociedades orientales. En ese proceso de invasión a las sociedades orientales es cuando la cultura griega, Alejandro con sus invasiones lo traslada a Oriente, lo traslada a una parte que no era griega, que era considerada por los griegos clásicos como Platón, por ejemplo, bárbaros, inferiores. Aparece un fenómeno llamado de mezcla cultural, fenómeno denominado sincretismo cultural, una mezcla entre la cultura griega y las sociedades orientales. Algo de lo que pasa acá también en nuestro país, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros hablamos en español? ¿Por qué a la vez que tenemos palabras en español, como es evidente, por qué también tenemos algunas formas de hablar del quechua? El asunto del huayno en nuestro país, ¿no? Que mezcla tradiciones andinas con instrumentos musicales venidos de Europa. Entonces, aquí también ha habido un sincretismo cultural. Ya algo parecido nada más, ocurrió en ese tiempo, siglo III, siglo IV antes de Cristo, cuando Alejandro Magno invade Oriente. Y en esa mezcla va a aparecer el cristianismo. Quizás sabrás que de los famosos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 3 últimos, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos en griego. O sea, los que escribieron los evangelios escribían en griego. O sea, eran hebreos, pero que conocían la lengua griega. Tú que sabes, de repente has estudiado inglés, conoces una lengua extranjera, y tú sabes muy bien que cuando alguien estudia, yo estudio una lengua extranjera, no solamente estudio el idioma, sino que también conozco poco a poco la forma de ser, la forma de vivir de esa sociedad del cual yo estoy aprendiendo su lengua. Entonces, yo puedo inferir, profesor, que los hebreos, debido al sincretismo cultural, a las invasiones de Alejandro Magno, griega, conocen la cultura griega, conocen tesis como por ejemplo el alma inmortal, la trascendencia, ser moderado, la persona sabia como una persona virtuosa. Todo eso lo van a mezclar con sus tradiciones antiguas y van a generar nuestra religión famosísima, que es el cristianismo. Y no solo eso, ¿no? El personaje de Jesús de Nazaret, que todos lo conocemos, no es tanto un típico sabio
que nos enseña en una clase con datos. No, ¿qué hace Jesús? Como todo el mundo lo sabe por los relatos bíblicos, Él conversa con las personas, les da consejos de cómo vivir, las personas se admiran, le llaman maestro y tuvo muchos problemas. Como que Jesús daba una suerte de educación no formal, ¿no? Si cabe el término, ¿no? Claro, él paraba en la calle, ¿no? Hablándole a la gente, conversándole sobre su vida cotidiana, ¿no? Entonces, en eso consistía esa sabiduría que Jesús de Nazaret transmitía a la gente. Ahora, en realidad, más allá de un debate que pueda haber sobre si esas historias que están en la Biblia son reales o no, lo cierto es que esa actitud de Jesús de Nazaret no es única de él, no es que lo inventó él. Ya estos pensadores que vamos a ver tenían algo parecido. No son los típicos intelectuales que estaban pues en un centro de estudio como Platón, sí, como Platón, y que enseñaba, ¿no?, a los alumnos un ritual, una doctrina, como Pitágoras, que hacía eso. No, sino eran personas que les interesaba un sentido ético. ¿Eran filósofos? Obviamente. ¿Conocían muchos temas? Claro que sí. ¿Sabían mucho, por ejemplo, de física? Por supuesto, de su época, claro que sí. ¿Conocían sobre los filósofos anteriores? Platón, Aristóteles, Demócrito, Sócrates. Claro que sí. Pero esas filosofías anteriores, estos intelectuales que vamos a ver, lo van a llevar, lo van a orientar bajo un sentido ético. Ahora, ¿por qué? Porque cuando una sociedad está en crisis, pues las personas lo que hacemos es lo más importante, cómo salir de la crisis, ¿no? Cómo estar tranquilos. Se parece mucho a lo que hoy vivimos, ¿no? Cuando una sociedad está en crisis, la gente lo que quiere es, bueno, estar tranquilos, estar feliz, no tener problemas. Entonces, pongámonos a pensar en los últimos, no sé, de que tú eres un chiquito, de hace 10 años, los últimos 10 años, cómo quizás habrás visto por tu barrio, habrás visto por tu zona donde tú vives, cómo han aparecido diversas congregaciones religiosas, de toda índole, por mi casa también. Y eso representa cómo cuando una sociedad tiene problemas, la gente de una u otra manera se refugia en aspectos éticos, religiosos, no tanto académicos puros. Entonces, es una ley de la historia prácticamente, ¿no? Cuando una sociedad está en auge, el desarrollo es al conocimiento. Cuando una sociedad pasa su estado de hegemonía y entra en decadencia, ese conocimiento le vamos a dar un sentido ético, como vamos a ver también en otras etapas de la historia en realidad. Entonces aparecen estos señores que, como vemos aquí, le dan un sentido ético al conocimiento. ¿Cómo ser feliz? Y ese cómo ser feliz es resultado del sincretismo cultural, producto de las invasiones de Alejandro Magno. De tal manera que muchos pensadores, debido a esa cuestión ética, como que ya no les va a gustar mucho identificarse con su ciudad, identificarse con el mundo donde vive. Aparece una actitud de desprecio a el ámbito social inclusive. Lo vamos a ver sobre todo en los cínicos y en los estoicos. Esa actitud que se puede resumir en la frase yo soy ciudadano del mundo se denomina el cosmopolitanismo. Cosmo, mundo, polis, ciudad. La polis, la ciudad, es el mundo. Yo más me identifico con el mundo. Yo no soy pues peruano, argentino, colombiano, no. Yo soy persona. Yo tengo mi nombre, soy Martín Ortega y vivo en el mundo. Respiro el aire que respiran todos. Recibo la luz del sol que reciben todas las personas, obviamente, y también los animales, ¿no? Entonces, más de decir que yo soy peruano, argentino, colombiano, no, yo soy un ser humano que está viviendo y que quiere ser feliz. Entonces, mucho aparecen esas tesis que como una suerte, mira, si quieres llamarlo así, como una suerte de globalización de esa época, de estos siglos, ¿no? Como ahora, por ejemplo, con el asunto pues de las redes sociales, ¿no? Del internet, prácticamente como que ya esta división entre nacionalidades está causando muchos problemas.
Entonces prácticamente vivimos en una aldea global, como se dice ahora por ahí, ¿no es cierto? Ya, más o menos por ahí. Entonces la cuestión no es tanto fragmentar el Estado, la sociedad en pequeños países o en pequeñas ciudades, sino identificarnos más con el mundo. Eso se llama actitud cosmopolitana y es propio de algunos intelectuales muy importantes de este periodo. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta siempre este preámbulo para entender con claridad a los filósofos del periodo helenístico romano, época en la cual las sociedades antiguas entran en decadencia por las invasiones macedónicas y posteriormente por el dominio del Imperio Romano, que como sabrás, Roma no es precisamente un estado que desarrolla de manera amplia la cultura, sino es un estado militar. Entonces, este largo periodo de más o menos 600 años se denomina así, helenístico romano, que tiene como característica fundamental el asunto de la felicidad, cómo ser feliz. Y por ese motivo presentan una orientación ética a los conocimientos, le da un sentido moral, un sentido de cómo ser feliz. Asimismo, sufren esa mezcla cultural con aquellas sociedades que griegos más antiguos llamaban bárbaras, incivilizadas o inferiores. Sincretismo que va a ocasionar una suerte de identificación con la naturaleza, más que con alguna ciudad de origen. Esa actitud se denomina cosmopolitanismo. Entonces acá tenemos entonces esta parte introductoria sobre este periodo llamado helenístico romano. Te estaba comentando cómo los intelectuales de este periodo helenístico romano, más que filósofos clásicos que daban pues sus conocimientos para saber más, suponía por ejemplo Aristóteles, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, sostenía que un conocimiento es superior en tanto ese conocimiento sea menos útil. Es curioso, ¿no? Es superior cuando es menos útil. ¿Y por qué, querido Aristóteles? ¿Por qué dices eso? Allá, porque quien se dedica a ese conocimiento menos útil lo hace por el puro desarrollo del saber, por el puro desarrollo intelectual, por un amor al saber. Algo es valioso cuando su valor está dentro de esa cosa. Entonces, si nos dedicamos a un estudio estrictamente académico, alcanzamos la verdadera virtud, la verdadera felicidad. Ya, pero ese es Aristóteles. Ya, ellos no hacen eso, al menos no les gusta mucho eso. ¿Ya? Ellos son personas que consideran que el conocimiento debe tener una utilidad, un sentido práctico de cómo ser feliz, y en ese punto quiero ser bastante enfático. Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Como estos filósofos le dan un sentido ético a doctrinas anteriores, entonces, por ejemplo, acá tenemos a Sócrates, ¿de acuerdo? Sócrates, el famoso Sócrates que hemos visto en clases pasadas, y por acá tenemos a Diógenes de Sinope, ¿de acuerdo? Sócrates por acá, Diógenes por acá. Entonces viene Sócrates y comienza a decirles a ustedes, chicos, que nos están tomando mucha atención. Como ya lo saben, muchachos, yo, Sócrates, considero de que lo más importante que tenemos es el alma. En el alma está alojada la virtud. La virtud no tiene nada que ver con el dinero, con los lujos, con la fama o con conocimientos profundos. Nada que ver. Esas son falsas formas de ser virtuosos. En el fondo, esas personas que creen eso son unos pobres ignorantes. Lo importante es, de un otro modo, poner la fama, los lujos, la buena ropa, los conocimientos a un costado y descubrir nuestro interior. En nuestro interior se encuentra la virtud moral. Eso nos lleva a reconocernos realmente como seres humanos. Eso lo digo yo, tu amigo Sócrates. ¿Tú qué dices, Diógenes? Porque por ahí me han dicho que tú eres seguidor mío. A ver, Diógenes, plantea, hijo. Y Diógenes, que es un intelectual muy interesante, bueno, intelectual es una forma de hablar, ya es más que nada un filósofo, ya vamos a ver
¿Por qué lo de intelectual tampoco le queda a Diógenes? ¿Ya? Escucha acá. Entonces Diógenes dice esto, ¿no? A ver, sí, efectivamente, Sócrates, en algo yo sigo tu doctrina. Por algo a mí me dicen Sócrates loco. Eso es el apodo que las personas me han puesto a mí, debido a mi fama. Soy un Sócrates medio rayadito, Sócrates loco. De una u otra manera estoy de acuerdo contigo. Por algo, yo fui discípulo de Antístenes. Y a la vez, Antístenes, ciudadano ateniense, al igual que tú, fue tu alumno. Entonces, de una u otra manera, yo también sigo en parte tu doctrina, Sócrates. Yo estoy bien de acuerdo de que eso de la fama, el dinero, los conocimientos, ¿no?, que la gente cree pues ostentar y tener, son equivocadas formas de ser feliz. Claro, es muy ridículo, ¿no? Ese sabio que se cree, pues, yo sé bastante, tengo muchos conocimientos. Ya, esa pedantería, obviamente que no viene al caso, ¿no? En ese punto creo contigo, Sócrates, estamos de acuerdo. Pero yo exagero más aún tus propuestas. Yo voy más allá que lo que tú dices, Sócrates. Porque para mí, yo soy Diógenes, la felicidad no se alcanza ni siquiera con esa famosa virtud del cual tú nos hablas. La felicidad no se alcanza ni siquiera con eso de el cuidado del alma. Al contrario, esas cosas oprimen al hombre. Esas cosas reprimen al ser humano. Esas cuestiones de la moral y la virtud no manifiestan lo que realmente somos. Y nosotros somos de la naturaleza. Esto es nuestra patria. Y cuando hago esto, no me refiero pues a las calles o a las casas. Me refiero a la naturaleza. Yo soy un cosmopolitano. Yo no soy ni griego, ni persa, ni ateniense, ni nada. Yo soy del mundo. Y si alguien me pregunta por ahí, señor Diógenes, ¿cómo ser feliz? Yo le respondo, claro que le respondo. Si quieres ser feliz, hijo mío, debes imitar a los seres más felices que hay en la naturaleza, los animales en su hábitat natural. Ellos son más felices que nosotros, supuestamente nosotros somos superiores. Al contrario, los animales que están en las selvas, por ejemplo, si yo viviera en tu época, en tu tiempo, joven que me estás mirando, en las selvas de nuestro país, del Perú, esos animales son realmente felices. Tú te pones a pensar, diría Diógenes, los animales que están en la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria, del Manu, esos animalitos, el monito, la sachavaca, el tucán, el gallito de las rocas, esos son más felices que nosotros, porque quizás nosotros ahorita, en este momento, estás tú con algo de frío o con calor, mirando la clase, quizás estás un poquito aburrido, ¿no?, exigido por el ingreso a la universidad. En cambio, ahorita en este instante, un tucán que está tranquilamente en un árbol en el Pacaya-Samiria o en la reserva del Manu, está mucho más contento porque el tucán no tiene exigencias de nada, de ingresar a la universidad, de que alguien le está obligando a que tenga buenas notas, de que quieras tener dinero. No, el tucán está tranquilo en su árbol, tranquilo, debe estar arrajándose sus pulgas y bien ahí. Entonces, ¿y por qué? Es porque el tucán es un ser libre, porque el tucán vive en la naturaleza, porque el tucán se da cuenta que la naturaleza le da de todo. Recuerda el pensamiento de Diógenes. Y no solo eso, para no hablar del tucán, hablemos de algo más cercano, más doméstico, más nuestro. Si tienes un perrito en tu casa, el ser más feliz de tu hogar, de repente es tu perro. Porque el perro no tiene ninguna exigencia, ni siquiera preocupación por el coronavirus. Ni siquiera eso. El perrito puede salir e ingresar a la casa, le limpia sus patitas y está contento el perro. Ni siquiera trae coronavirus. En cambio nosotros, ahora quizás en época de pandemia, estamos con miedo, no puedo salir porque me puedo enfermar y luego me muero. Tu perro ni eso tiene. Si quieres, en estos momentos que estás por ahí, miras a tu perrito y fíjate lo que está haciendo.
¿Él está angustiado? No, quizás está durmiendo así, echado, su panza para arriba, ¿no? Bien rico, durmiendo. Mientras que tú estás ocupado, escribiendo, no entiendo nada, tengo que ingresar, no tengo plata, el examen de admisión, si me muero, ¿qué va a pasar? El perro está tranquilo. Entonces, el perrito es mucho más feliz que nosotros, y eso no lo olvides. Y por esa razón, yo quiero imitar esa vida que tienen los animales, sin moral, sin costumbres, porque lo importante no solamente es decirlo, lo importante es hacerlo, tener esa vida. Y por eso que yo ando en la calle, yo duermo en el suelo, la gente se burla de mí. Si tengo hambre, cualquier cosa que encuentro, me lo como, porque soy como un animal. Si tengo sed, veo un río, pongo mi mano y bebo el agua. Si tengo frío, pues agarro cualquier cosa que encuentro por ahí y me tapo. Si tengo calor, pues ando desnudo, ando sin ropa calato. Pero alguien puede decir, Diógenes, usted está diciendo cosas inmorales a los chicos. ¿Cómo usted puede decir que andas calato? Diógenes, eres un pervertido, un mañoso. ¿Cómo es posible que eres así? Qué mal, Diógenes, qué mal ejemplo haces. Y yo me burlo y digo, tú eres el enfermo, tú eres el pervertido, tú eres el esclavizado porque tienes una moral. En cambio yo no, yo ando desnudo porque la libertad que tengo me hace ser así. No tengo moral alguna, ese es problema tuyo, no mío. Tú eres un esclavo, yo soy libre, yo soy feliz. Y por esa razón si quiero puedo andar de esa manera. Es así que yo caminaba por las calles tranquilamente con mis seguidores, teniendo esa vida parecida a un perro vagabundo. Y por ese motivo las personas me insultaban y me decían justamente eso, ¿no? Nunca falta una persona que le gusta pues poner apodos, ¿no? Chistes un poco groseros y me veían a mí, ¿no? Caminando, ¿no? Y me decían, ese perro cochino, ese Diógenes es un perro cochino, perro sucio, perro sucio, perro sucio. Y yo, que tanto me decía ese hombre, perro, 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 me acerqué y lo comencé a orinar. Y la persona me dice, oye, ¿por qué me orinas mi pantalón? Porque soy perro, ¿verdad? Si soy perrito, entonces yo orino donde quieras. Y es más, me gustó que me digas perrito. Asumo eso, soy un perrito, ¿verdad? Y soy perrito. Y en griego, la palabra perro significa sinos. Por ese motivo, mi movimiento se llama el cinismo, la escuela del perrito. Y de esa manera vivía como los perros vagabundos en la calle tiradito. Hasta que una vez por ahí, apareció este gran rey Alejandro Magno y quería enfrentarse conmigo. Entonces venía Alejandro Magno, ¿no? Un joven, apuesto, general, considerado casi un dios, ¿no? Entonces venía Alejandro Magno, ¿no? Imponente, ¿no? Yo soy Alejandro, que pasen señores súbditos de Atenas. Y la gente decía, gran rey Alejandro, Alejandro Magno, supremo rey, queremos darte una noticia. Y Alejandro decía, ¿qué noticia quiere darme, oye, muchacho súbdito? Alejandro, allá hay una persona que se cree perro. ¿Quién se cree perro? Ese que está echado ahí en el suelo, se llama Diógenes. Y Alejandro se acerca todo imponente, ¿no? La mano al pecho y caminando, ¿no? Yo soy Alejandro, el rey. ¿Quién eres tú? Y yo, Diógenes, me acerco imitándolo. Yo soy Diógenes, el perrito. ¿El perrito? O sea que tú eres un perro. Sí, soy un perro. Y como soy un perro, duermo en el suelo, ¿ve? Deja de molestarme. Y yo me eché. Y Alejandro se sorprendió. Y Alejandro se queda así. Qué raro. Realmente este hombre se cree perro. Ya sea. Con esto cae este Diógenes. Eso de creer ese perro para mí que es una mentira. Con esto cae. Escuchen, muchachos. Voy a tentarlo a este Diógenes. Y Alejandro se acerca.
Y Diógenes está durmiendo. Y Alejandro dice, Diógenes, admiro mucho tu extraña filosofía. Eso de creerse perro, de creerse animal, es bastante interesante. En honor a la admiración que te tengo, Diógenes, pídeme lo que quieras. ¿Quieres territorios, esclavos, lujos? Yo os lo daré. Dime, Diógenes, ¿qué necesitas? Y Diógenes, que estaba durmiendo, le despierta por la bulla de Alejandro, y le dice, sí necesito algo de ti. Ah, caramba, sí, entonces dime, Diógenes, ¿qué necesitas de mí? Y yo digo, sí quiero algo de ti, Alejandro, quiero que te muevas a un costado porque me estás tapando el sol, que es lo único que necesito para ser feliz. Dicho eso, Alejandro Magno se alejó y nunca más habló con Diógenes el cínico. Que como te das cuenta, estimado compañero, Diógenes quería llevar el asunto de cómo ser feliz a un extremo de identificarse con los animales. Para Diógenes, la cuestión es vivir de acuerdo con la naturaleza. Aunque él no fundó la escuela, quien lo fundó fue Antístenes, su maestro, que a la vez fue alumno de Sócrates, Diógenes, sin lugar a dudas, es el filósofo más importante de este movimiento. Por eso no se le puede llamar mucho intelectual, ¿no? Porque Diógenes rechaza hasta el conocimiento. Todo para él son cosas que perturban al hombre. Nada de religión, nada de moral, nada de nacionalidad, nada de ciencia, nada de filosofía, sino vivir como los perritos con que él realmente convivía. Es así, el hombre, dice Diógenes, será libre, cosmopolitano, autárquico, se podrá dominar y de ese modo alcanzará la felicidad. Es curioso, ¿no? La visión de Diógenes es bastante curioso y trascendental, ¿no? Es obvio que él para nada es un filósofo típico, clásico, ¿no? Es como que Diógenes ahorita nos diría, Alejandro Magno habrá sido un hombre feliz. Quizás Alejandro Magno tenía, pues obvio, mucho poder, podía hacer lo que quiera en muchas cosas, pero al mismo tiempo carecía de libertad. Alejandro Magno, si lo pensamos mejor, podía hacer muchas cosas, tenía esa libertad, pero no es que podía hacer lo que le venga la gana plenamente, ¿no? Él no podía, digamos, caminar por ahí. Obvio, pues, porque lo pueden matar, ¿no? Es como decir, el presidente de la República, con mucho respeto al mandatario de la nación, el presidente de la República, ya, si alguien le preguntara, por ejemplo, te preguntaran a ti, ¿no? ¿Tú quieres ser presidente? ¿Quieres ser ministro de Estado? Y quizás por ahí muchos de ustedes van a decir que sí. Y por ahí si me preguntan a mí, profesor Ortega, ¿usted quiere ser algún gobernante? ¿Quiere ser alcalde de la ciudad? ¿Quiere ser presidente? ¿Ministro de Estado? ¿Quisiera que Vizcarra le llame para la cartera de educación? Y claro, yo puedo decir que sí, ¿no? Al fin y al cabo hay un buen ingreso también, ¿no? Pero entonces eso implicaría que tener cierto poder me llevaría a un estado de felicidad. Pero si lo pienso mejor, o al menos pienso como Diógenes piensa, no es tanto así, pues. Porque no tienes libertad, no puedes andar así nomás por la calle. El presidente de la República no puede andar por ahí, por obvias razones, lo pueden matar, pues. Él quizás duerme menos de lo que dormimos nosotros. Duerme menos, no sé, pues. O sea, él tiene una vida muy atareada, para bien o para mal, más allá que nos guste el presidente o no, eso no tiene nada que ver, pero lo real es Donald Trump, hombre rico, poderoso, ¿no? El presidente de Estados Unidos, ya, está bien, pero ¿él será feliz? Esa es una pregunta. Quizás diría Diógenes, mi perrito es más feliz que Donald Trump, porque mi perro puede, cuando él quiere, rasca nomás la puerta, y le abrimos la puerta y se va al parque, a una vueltita y regresa tranquilo. Donald Trump no puede ni siquiera ir a una esquina a tomarse una gaseosa, por obvias razones, pues, ya te dije, es el presidente de Estados Unidos, le pueden matar.
Una persona que tiene mucho dinero, un hombre que tiene, no sé, muchas propiedades, ¿no? Quizás me dice, profesor Ortega, ¿usted quiere ganar el doble? Claro, el triple. Seguro, yo diría que sí. Pero eso implica que el dinero nos lleva a la felicidad. ¿Ya? Entonces, un hombre rico, muy adinerado, será feliz. Quizás vive angustiado por conservar su dinero. Quizás vive pensando en que cuando yo me muera, mis hijos van a hasta matarse por mi herencia. Entonces yo no creo que eso pueda ser felicidad, diría Diógenes. Quizá la felicidad se alcance no con tanto, sino con nada, ¿no? Claro que obviamente Diógenes pues exageró muchísimo por lo visto, ¿no? Diógenes, según cuentan, murió comiendo pulpos crudos. Ya tanto él se creía pues perro, tenía esa actitud de sentirse pues perro, que él comenzaba a comer ya prácticamente basura, comenzó a exagerar el asunto. Y agarró un pulpo crudo, lo metió en su boca, pues y se atragantó y murió, ¿no? Entonces es bueno siempre pensar eso, ¿no? Cómo los filósofos quieren mostrarse como una cuestión de actitud de vida, ¿no? Pero también está Epicuro de Samos. Epicuro de Samos no es como Diógenes. Epicuro de Samos es un filósofo que sí intenta valorar el conocimiento, pero también considera importante que el conocimiento sea una forma de ser feliz. Para Epicuro la filosofía es algo que nos lleva a la felicidad. Es el sentido práctico de la filosofía. Epicuro es un connotado representante de un movimiento llamado el hedonismo, pero él no es el fundador tampoco de este movimiento. El fundador del movimiento hedonístico, o al menos el más antiguo destacado pensador de ese movimiento, es un señor llamado Aristipo de Cirene, que también fue discípulo de Sócrates, al igual que Antístenes. Entonces, Aristipo era un hombre que decía, la cuestión no es tanto esperar, pues, como lo suponía Aristóteles. Al final, todos vamos a ir a la felicidad, ¿no? O como Platón decía, cuando te mueras, el sabio será un mundo feliz. Yo no tengo tiempo para eso, decía Aristipo. En vez de estar pensando, algún día seré feliz, no, ahorita nomás, hijo, ahora nomás. Sé feliz con los placeres inmediatos. Si ahora tienes la posibilidad de tomar una gaseosa, tómalo. Si ahora tienes la posibilidad de comer algo rico, come. Si te gusta la química y está tu libro ahí, y estás ahí sentado, agarra tu química y ponte a leer, ya está. Aunque claro, lo que no significa que hay que excederse. Recuerda que las gaseosas, diría Aristipo, pues hacen daño. Pero si por un momento quieres tomarlo, moderadamente, tómalo, ya está. Claro, no vas a estudiar toda tu vida, estudias pura química, pues tienes que comer, ¿no? Pero estudia química moderadamente. Hasta que te dé hambre, deja la química. ¿Quieres escuchar música? Escucha tu música, ya está. O sea, la cuestión no es, al final de mi vida seré feliz. La cuestión es ubicar, encontrar placeres inmediatos, vivir el presente. Eso es el hedonismo. Y claro está, si el placer es intelectual, los estudios, es aún mejor. Entonces yo, Aristipo de Cirene, considero de que la felicidad se alcanza con el placer. Pero, si hablamos de placer, aquellos placeres inmediatos. La moderación es importante, lo intelectual es importante. Y eso es la manera de ser feliz. Pero, si bien es cierto, Aristipo fue el primero, vamos a decirlo así, muchachos, que da inicio a este desarrollo del hedonismo, Aristipo no es el más importante intelectual del hedonismo. No cabe duda que el más importante intelectual del hedonismo antiguo fue Epicuro de Samos, fundador en la ciudad de Atenas de la Escuela del Jardín, institución que duró como 700 años. Epicuro, prácticamente dentro de su escuela, se presentaba como una suerte de maestro supremo, como poseedor de verdad absoluta. Los alumnos le tenían una reverencia enorme a este filósofo. Además es muy connotado en realidad. El pensamiento de Epicuro fue muy genial porque intentó tomar mucho de las filosofías presocráticas sobre todo y darle un sentido bastante ético.
Entonces Epicuro debe intentar oponerse en algo a Aristipo, porque mientras que Aristipo sostenía que hay que, bueno, conseguir los bienes inmediatos y hay que, como se dice, vivir el presente, ¿no? Epicuro considera de que más que agarrar cualquier cosa que te pueda hacer feliz en el presente, lo importante es saber seleccionar qué placeres nos llevan a la tranquilidad, qué placeres nos conducen a un estado de bienestar, de paz, de ataraxia, de imperturbabilidad. Ataraxia significa imperturbabilidad, de aponía, de alejamiento del dolor. Y Epicuro lo plantea en función a los conocimientos científicos de la época que él tenía. Epicuro plantea una física atomista. Considera de que todo está hecho de átomos en el vacío. Epicuro también propone una nociología. Él considera que si todo está hecho de átomos, entonces nosotros conocemos a través de la experiencia. Los cuerpos desprenden átomos sutiles que nosotros podemos captar a través de los sentidos. Y sobre esas propuestas desarrolla una ética. Entonces, por ejemplo, aquí está Demócrito de Abdera, famoso él, porque lo hemos hablado la vez pasada, y más allá, por aquí, está Epicuro de Samos. Entonces, Demócrito, como ya lo sabes, compañero, dice lo siguiente. Como ya lo sabes, todo está hecho de átomos moviéndose en espacios vacíos. Inclusive el cuerpo y el alma están hechos de átomos. De tal manera que cuando una persona muere, los átomos del alma, el alma también está hecho de átomos, al salir del cuerpo se esparcen por la naturaleza. Lo que significa entonces que no hay vida más allá de esta vida. El sabio es una persona entonces que entiende eso y de ese modo es feliz. Eso lo digo yo, Demócrito de Abdera. ¿Qué propones, Epicuro? Parece que tú eres seguidor mío. Y Epicuro dice, efectivamente, Demócrito, hay muchas enseñanzas que yo lo tomo y lo desarrollo. Es cierto que todo está hecho de átomos moviéndose en espacios vacíos. Eso es verdad. Pero yo considero que ese movimiento de átomos es un movimiento azaroso, indeterminado, libre y espontáneo. Eso explica por qué nosotros actuamos con libertad. Eso explica por qué a veces las leyes se pueden romper. Eso explica el hecho de que nosotros podamos seleccionar lo que más nos convenga. Porque ya la fuente misma de la realidad, los átomos, se mueven de manera indeterminada, libre y espontánea. No es un movimiento fijo, invariable, mecánico, como tú, Demócrito, lo puedes sugerir. Entonces yo considero la posibilidad de la libertad. Ahora bien, pero también es cierto lo que tú dices, Demócrito. Es cierto que cuando una persona muere, se acaba todo. Claro que sí, eso es verdad. Por eso es que yo no entiendo por qué la gente le teme a la muerte. Si nosotros somos conscientes de que la muerte es nada, que la muerte no se siente, eso nos da tranquilidad. Porque nos elimina el deseo a la inmortalidad. Y eso es placer. Eso es placer. Y por esa razón, por ahí nunca falta personas que malinterpretan mi doctrina. Siempre hay gente que no entiende lo que hablo. Pero cuando escuchan placer, están pensando otra cosa. ¿No es cierto? Quizás por ahí un muchacho por acá, ¿no? Señor Epicuro, ¿es cierto que usted dice que la felicidad es gracias al placer? Claro, yo digo eso. Y quizás este joven que no entiende o no comprende lo que digo, se imagina otras cosas y dice, ya, placer, qué rico, comer un montón, eso es placer. Y yo, Epicuro, le corrijo y digo, no, pues joven, comer un montón, ¿qué te pasa, hijo? Ya, no es placer. Entonces, placer es
Ya sé, bailar hasta el amanecer en una fiesta bien juerguera. No, estás equivocado, hijo. Tampoco. Allá entonces, perder la cabeza por una chica, enamorarse apasionadamente, no dejar de pensar en ella. Y Epicuro dice, no, menos, eso es un antiplacer, hijo, no, estás muy equivocado, eso no es placer. ¿Y por qué no, Epicuro? ¿Y por qué no es placer eso? Bueno, creo que ya te dije, parece que no escuchas, pero es que no escuchas. El verdadero placer da tranquilidad, ataraxia. El verdadero placer aleja del dolor. Entonces, si el verdadero placer aleja el dolor, ¿cómo rayos vas a decir tú que comer bastante y bailar toda la noche va a ser placer? Después de comer un montón, hijo, ¿cómo va a estar tu barriguita? ¿Sí o no? ¿Con cólico o no? Después de bailar hasta el día siguiente, en una, entre comillas, juerga divertida, ¿cómo vas a estar al día siguiente? ¿Divertido vas a estar al día siguiente? No, vas a estar cansadísimo, no vas a querer estudiar, quizás por ahí casi te asaltan, llegas de noche a tu casa, o no, por ahí quizás tu mamá te llama la atención, hasta te puede jalar las orejas o otra cosa, ¿no? Entonces no puedes llamar placer a eso, pues hijo, no es placer, es eso, nada que ver, mucho menos, ¿no? Tener enamorada, perder la cabeza por la chica, perder la cabeza por el muchacho. ¿No? ¿Cómo va a ser eso placer? Eso, que te enamores apasionadamente de una chica, de un joven. ¿Eso te da tranquilidad o te da perturbación al alma? ¿Perturbación, sí o no? ¿Cómo van a estar tus notas? Cuando tenías enamorado, cuando tenías enamorada, estás estudiando bien tranquilo, ¿o no? Te enamoras de tu muchacha, de tu chico, ¿no? Ahí estás con problemas y las notas, ¿cómo van a estar? Eso no puede ser placer. Ahora, quien se da cuenta, obviamente, son los sabios. La sabiduría te hace entender eso. Entonces, señor Epicuro, ¿qué sí sería placer? Ya, lo voy a decir una lista, ¿ya? Para que te das cuenta. Una lista voy a hacer si quieres. Comer. Tienes hambre de comer. Pero con moderación. Claro, es un deseo natural y necesario. Come con moderación. Toma tu agüita. Tranquilo. ¿Quieres bailar? ¿Te gusta el baile? Baila, pero tranquilamente. No vas a empezar hasta el amanecer, ¿no? Nada que ver. Y en vez de enamorado, ¿qué puede ser? Un buen amigo. Eso es placer. Las buenas conversaciones. Eso es placer. Algo interesante. Conversas con tu amigo sobre lo interesante, te da tranquilidad. ¿O no es así? Vestirse de manera modesta. Eso es placer. No pues ostentoso, con un reloj grandote, con alhajas. No, ¿para qué? ¿Para qué ostentar? Placer más tranquilo, ser moderado en todo. Eso es placer. Placeres son aquellos denominados placeres estáticos. Esos son los verdaderos, los que dan tranquilidad. De tal manera que de toda esa lista de placeres hay uno que es el superior, el mejor, el más grande placer, el estudio, la vida intelectual, la filosofía. La filosofía es el supremo placer. Claro. ¿Y por qué? Claro que sí. Porque la filosofía es un fármaco. La filosofía es medio. Cuádruple remedio, que nos enseña que no hay que temer a los dioses, que no hay que temer a la muerte, que el dolor es fácil de superar y que el placer es fácil de conseguir. Yo voy por el último. El placer es fácil de conseguir. Claro, ¿por qué es fácil? Porque vestirse de manera modesta. ¿Qué haces gastando un montón de plata, no sé, en una buena zapatilla, ¿no? Que está $500, por favor. $500 son una zapatilla. ¿Qué te pasa, hijo? O sea, no, compra tus zapatos normal, bonitos, que te cueste baratito y ya está. Ese es placer, es fácil de conseguir. Comer un montón, gastas, no sé, 50 soles en un chaufa. 50 soles. Buen pollo al abrazo. Tranquilo, tu menú bien rico, lo prepara tu mamá, ya está, suficiente. Es fácil de conseguir el placer.
El dolor lo puede superar, claro que lo puede superar, por supuesto. Por ejemplo, te duele tu muela. Claro, de hecho es malo que te duele la muela, obvio. Pero anda al dentista, te va a hacer doler un ratito porque te va a meter acá, te va a curar, ¿sí o no? Ya, pero luego aguanta, porque después de ese dolor viene el placer. Estás tranquilito, ya no te duele tu muela. Estás aburrido por estudiar. Ay, qué aburrido, estudio tanto, no tengo vida social. Ya, aguanta, porque cuando ingreses a la universidad, o no es así, no vas a estar contento y vas a decir, oye, caramba, ¿no? Valió el esfuerzo, valió la pena el sacrificio. Yo prácticamente paraba estudiando en mi cuarto y la pasé muy difícil, aburrido, pero he logrado lo que he querido. Ingresé a la universidad. ¿Ya ves? El dolor lo puedes superar en tanto y cuando ese dolor nos lleve a un placer. Y sobre todo, como te estaba comentando, ese fármaco que es la filosofía nos enseña que hay que evitar el miedo a morir y el miedo a Dios. Como yo soy seguidor de Demócrito, con la diferencia que Demócrito sostenía de que el movimiento de los átomos es mecánico, pero para mí el movimiento es azaroso y libre, de una u otra manera yo coincido con el maestro Demócrito en el hecho de que cuando uno muere no se siente nada. Entonces, si la muerte no se siente nada, ¿por qué la gente le tiene miedo a morir? La gente debe entender que cuando tú estás, la muerte no llega. Y cuando la muerte llega, tú ya no estás. Eso te da tranquilidad, saber que la muerte es nada. Y tampoco hay que temerle a Dios. Maestro Epicuro, ¿por qué no hay que temerle a Dios? Y yo respondo a este joven que me pregunta. ¿Sabes por qué, jovencito? Porque Dios es feliz. Ya, bueno, pero ¿y qué hay con eso? No entiendo. ¿Y qué tiene que ver que Dios sea feliz? Ya, pues, razone, pues, hijo, razona tú también. Si Dios es feliz, ¿tendrá preocupaciones? A ver, profe, si Dios es feliz, no, pues no tiene preocupaciones. Ajá, tú lo has dicho, ¿o no? Y si no tiene preocupaciones, ¿Dios se preocupará por ti? A ver, franco, ¿no? Claro que sí, pues. Por eso que hagas lo que hagas, a Diosito le importa un pepinillo. Él es feliz sin importarle la vida de nadie. Por tal motivo, no tienes por qué temerle a alguien que no le importa nuestra vida. ¿Te das cuenta cómo la filosofía entonces es un fármaco que hace que tengamos una vida feliz, tranquila? ¿Ya? Entonces estamos viendo entonces el hedonismo de Epicuro de Samos. Recuerda que Epicuro parte de una física atomista, una física que afirma de que todo está hecho de átomos, pero estos átomos se mueven de manera azarosa y libre. Al mismo tiempo, Epicuro considera de que el conocimiento parte de lo que sentimos, de la sensación, de la experiencia. Pero sobre eso, entonces razona Epicuro. Entonces, si el hombre parte de la experiencia, de la sensación, entonces cuando uno muere no se siente nada. Entonces no hay que temer a la muerte. De ahí se manda con el discurso que tú ya sabes. La filosofía como fármaco, ¿no? No hay que temer a la muerte, no hay que temer a Dios. El dolor es fácil de superar y el placer es fácil de obtener. Y también las enseñanzas de Epicuro acerca de que una vida feliz se lleva con buenos amigos, una buena conversación, la moderación y la vestimenta modesta. Esa es la filosofía ética, gnosiológica y física de Epicuro de Samos, un gran representante del hedonismo antiguo. Interesante la filosofía de Epicuro, ¿no? Te confieso que es uno de mis filósofos favoritos, ¿ya? Es bien chévere Epicuro. Nos enseña que no hay que temer a la muerte, a los dioses. Claro, uno puede decir, profesor Ortega, ¿pero usted le tiene miedo a morir o no? Usted que admira a Epicuro. Sí, pues le tengo miedo. Claro, le tengo miedo a morir. Admito eso, yo le tengo miedo a la muerte. Pero también sabrás que hay gente, obviamente, más valiente que yo, que no le tiene miedo a la muerte, ¿no? Un bombero, un médico que ahora mismo debe estar luchando para que se salven muchas vidas con el asunto de la pandemia. Son personas que le tienen poquísimo miedo a la muerte, considero, ¿no?
una persona que puede arriesgar su vida por los demás en un asalto, ¿no? Entonces, son personas que merecerían bastante admiración, y de seguro Epicuro, si estuviera vivo y conociera a estas personas, diría, bueno, acá tienes ejemplos, ¿no?, de que no hay que temer a la muerte, ¿no? Interesante Epicuro, ¿no? Interesante. Ahora, Epicuro fundó una escuela, te estaba contando, la escuela del jardín, para ser buenos amigos, dice Epicuro. Esos nombres, ¿no?, que hasta ahora quedaron, ¿no? El jardín de Epicuro, es un nombre jardín, tiene que ver muchísimo acá en nuestro medio con los centros de inicial, ¿no? La academia, ¿te acuerdas de la academia, no? La academia fundada por Platón, ese nombre, conocidazo. El liceo, el nombre de la escuela de Aristóteles, que también muchos centros de estudio pues usan ese nombre, ¿no? Voy al liceo, ¿no? Esos nombres que vienen de los griegos, en la educación actual aún prevalecen. Interesante, la cultura griega, chicos, es bastante fascinante en realidad, ¿no? Y ni hablar de los estoicos, ¿no? Estas personas son muy interesantes. Ahora, ¿por qué se les llama estoicos o estoicistas? Como quieras, como quieras. Se les llama así, ¿sabes por qué? Por algo bien curioso. Recuerda que en ese tiempo las ciudades estaban cerradas, con muros, con paredes, con murallas. No es como ahora, ¿no? Está abierto, ¿no? Las ciudades, como eran más pequeñitas, estaban cerradas. Y por tanto tenían puertas por donde pues la gente entraba y salía, obviamente. Estos señores acostumbraban a hacer sus filosofías y sus debates, sus prédicas, no tanto en un salón o en un parque, sino en las puertas de la ciudad. Justamente eso permitía bastante afluencia de público, ¿no? Como una cuestión hasta de marketing, si cabe el término, ¿no? Claro, tú estás, si quieres promover algo, tienes que promoverlo en un lugar donde haya pues bastante gente. ¿Y qué más que la puerta de una ciudad, que gente entra y sale, pues para promocionar su filosofía? De tal manera que estos señores, estos filósofos, se les llamaba los filósofos de la puerta, o los filósofos que paran en la puerta. Puerta, en griego, significa stoa. Por ese motivo, esta filosofía se llama la filosofía de la puerta, la filosofía de la stoa, el estoicismo. Ya quedó el nombrecito, ¿ve? Ahora, ¿quién funda el estoicismo? Como ves acá en la pizarra, chicos, el estoicismo es fundado por un señor llamado Zenón de Sitio. Sitio es una ciudad en la isla de Chipre, al sur de Grecia. Él fue alumno de un cínico llamado Crates. ¿Te acuerdas del cinismo, no? De ese Diógenes que se cree perro. Ya. Pues el cinismo tiene un montón de representantes. Está Crates, aparte de Diógenes. Y Crates fue maestro, repito, de Zenón de Sitio. Entonces, como que Zenón va a adoptar mucho de la filosofía cínica, aunque va a rechazar lo exagerado de los cínicos. O sea, ¿qué de común hay entre Zenón de Sitio y el cinismo? En lo importante que es identificarse con la naturaleza, en lo importante que es entender la vida cosmopolitana, en lo importante que es asumirse como un ciudadano del mundo y aceptar lo que el mundo nos da. ¿De acuerdo? En ese punto empata Zenón con los cínicos, aunque repito, como que Zenón no le gusta mucho eso pues de vivir como un perro tirado, sin conocimientos. Zenón valora el conocimiento, considera que para vivir de acuerdo con la naturaleza, primero hay que conocer la naturaleza. De ahí que para este intelectual griego, el conocimiento, digámoslo así, básico, fundamental, el soporte de los demás, es claramente el conocimiento de la naturaleza, la física. O sea, conociendo física, podemos saber lo que hay en el mundo y por consiguiente podemos vivir en él. ¿De acuerdo? Entonces, diría Zenón, que veamos a una cosa caer, yo veo esta tiza, lo suelto y se cae, obviamente, esto no es obviamente un conocimiento científico, pues. Es algo que todo el mundo sabe, un niño sabe, suelto, se cae, pues. En cambio, cuando yo estudio física, me di cuenta que esto no es algo así nomás, que esto
es algo no espontáneo, sino que es algo necesario. Que esto ocurre de todas maneras y esto nunca va a cambiar. Si yo estudio física, me doy cuenta de que desde una piedra hasta el sol todo envejece. Que yo envejezca, no es necesario saber física para eso, pero entender que todo envejece y que es un orden natural necesario y por tanto invariable, eso sí me da la física. Entonces, la física nos da la enseñanza de que en el mundo hay un orden necesario e invariable, que tú no lo puedes cambiar. Es como que Zenón de Sitio estuviese vivo y dijera, tú que sabes mucho de ciencia y te encantan los laboratorios, de seguro haces un experimento para que esta tiza se quede ahí, como flotando. Ya, pero ese es un experimento, pues maestro. Se acaba el experimento y la tiza seguirá cayéndose, ya está. Tú puedes inventar algo, una sustancia química, orgánica, ya, seguro, apelar a células, ya, para que detener, entre comillas, el envejecimiento. Seguro. Y hay un montón de tratamientos, tú que sabes mucho de estos temas, para detener, entre comillas, el envejecimiento. Ya, está bien, hazlo si quieres, vuélvete rico si quieres, diría Zenón. Pero entenderás de que eso no es un detenimiento verdadero, si cabe el término. De todas maneras, así te eches cremas, así te pongas células madre, así te pongas botox, así te pongas cirugía plástica o lo que quieras, vamos a envejecer. Entonces no lo puedes cambiar, no puedes transformar eso realmente. Entonces el conocimiento de la física nos hace entender, repito, de que en el mundo hay un orden invariable, regido por una divinidad universal. Y aquí vamos a emparentar a Zenón de Sitio con Aristóteles. Entonces, Aristóteles, el de la vez pasada, que hablamos hace un poco, Aristóteles dice esto, ¿no? Acá está Aristóteles y acá está Zenón de Sitio, ¿de acuerdo? ¿No? Ya. Entonces, arranca Aristóteles como obviamente, pues el más antiguo, ¿no? Aristóteles dice, como ya lo saben muchachos, yo planteo una teoría hilemorfista que afirma de que las cosas están hechas de materia y de forma. Por ejemplo, esta tiza no es solo yeso. Esta tiza es yeso más una forma de tiza. Forma que vendría a ser su esencia. Además, como te conté, yo considero de que todo es naturaleza, por eso es que yo soy un filósofo naturalista. Y considero, por tanto, de que no existe real diferencia entre la naturaleza y la sociedad. Así como los animales, digamos los leones, se agrupan en una manada, los humanos nos agrupamos en una ciudad. Entonces, tanto la ciudad como la manada son organismos naturales. Entonces, que en una manada de leones mande un león es algo natural. Del mismo modo que en la ciudad haya gente que mande, también es algo natural. Por esa razón, repito, yo Aristóteles soy considerado un filósofo naturalista. ¿Tú qué dices, Zenón de Sitio? Porque por ahí me han dicho que tú estás siguiendo algo de mi filosofía. Y Zenón de Sitio dice, efectivamente, Aristóteles, claro que sí. Yo soy también naturalista, al igual que tú, Aristóteles. Considero de que esto es natural, de que no existe una real diferencia entre lo natural y lo, digámoslo así, artificial. Todo es natural. Pero lo que agrego a tu tesis es que yo soy panteísta. ¿Y qué es un panteísta, joven? Panteísta es aquel que afirma que todo es Dios, que todo esto es Dios. Entonces, este orden no es solo natural. El hecho que tú digas, Aristóteles, de que aquí hay una forma, implica de que aquí hay
una esencia divina, un logos universal. Entonces, esto presenta un orden racional. ¿Por qué es cilíndrico? No por las puras, sino porque es lógico que sea así. Entonces, aquí hay un orden racional. ¿Por qué tenemos 5 dedos y no 2? No porque sí, sino porque dentro de la mano, dentro del cuerpo, hay un logos universal, una razón que hace que tengamos 5 dedos. ¿Me hago entender? Hablando más criollo, si quieres, nada es por las puras. Entonces, ¿por qué las cosas caen? No porque sí, sino porque hay un logos universal, una razón divina que hace que eso se caiga por algo lógico. Algo lógico. Entonces, yo soy panteísta, yo considero que en esto hay una divina razón o logos universal. Entonces, el orden de la naturaleza, repito y recalco, es un orden divino. Y ante eso, uno se puede enfrentar a un Dios. No, pues sería bastante extraño enfrentarse a un Dios, ¿no es cierto o no? Bastante rarísimo. No puedes enfrentarte a Dios. Ante eso, ¿qué hay que hacer? Aceptar las cosas. Como en todo hay una razón universal, entonces nos podemos entender. Entonces, mi nociología, que vendría a ser mi lógica, entonces supone de que existen principios lógicos universales. La contradicción es falsa. Eso tú te vas a Japón, a Australia, a cualquier país del mundo y conversas con cualquier persona y sabe, hasta un niño japonés de 8 años, sabe de que la contradicción es falsa. Y por consiguiente, el logos universal garantiza que tengamos un entendimiento. De tal manera que tú no puedes plantear otra lógica. La lógica es universal. Por cierto, muchachos, la escuela estoica es la que propone que la lógica es una ciencia, un conocimiento, por primera vez. Eso nunca te olvides. Ellos son los que presentan a la lógica como una forma de conocimiento por primera vez. Sigamos con Zenón. Entonces Zenón dice, entonces hay leyes universales que son entendidas gracias a que todo es racional. Y a partir de ahí entendamos lo importante que es vivir de acuerdo con ese orden natural, vivir con resignación, soporta y renuncia, acepta eso. Será muy tonto, por ejemplo, considerar que tengamos 6 dedos. ¿Para qué? Será muy tonto luchar contra el envejecimiento. Si tú eres pequeñito, porque naciste pequeñito, bueno, acepta eso y sé feliz, ya está. Hay un orden divino que no lo puedes cambiar. Entonces, si yo nací pobre, entonces hay que aceptar esa condición. Puedo cambiar un poco, pero soy pobre, ya está. Entonces, eso me hace que yo entienda que en el orden hay una invariabilidad y de ese modo vivo tranquilo, autárquico y apático. ¿Y qué es apático, profesor? Indiferente. A todo, ya. Soy así, pues así somos las cosas. Envejezco, ya está. Si yo nací con un problema en mi pie, entonces yo no puedo pues, ser un gran futbolista porque nací con un problema en el pie, ya está, se acabó el asunto. Entonces, repito, muchachos, los estoicos constituyen un movimiento bien interesante porque son los primeros en difundir la idea del destino, la idea de que hay un orden que no lo puedes cambiar. La idea de que las personas no pueden hacer plenamente lo que quieran, sino hay que aceptar lo que la naturaleza nos da. Pero para ello, los estoicos consideran que es importante conocer la física. La felicidad se alcanza a través de la resignación ante el destino. Pero primero conociendo el orden de la naturaleza y entendiendo de que todo es divino, se comprende que en todo hay una lógica universal y que las leyes lógicas son pues entendidas por todas las personas. Y a partir de ahí, vivir con resignación, aceptando lo que la naturaleza, el logos universal, el destino nos da. Eso es el estoicismo. Estamos viendo acerca de la escuela estoica.
y como ya lo estábamos comentando, chicos, el estoicismo es un movimiento que considera importante aceptar el orden que presenta la naturaleza. Pero para aceptarla, primero hay que conocerlo, pues obviamente. De ahí que valoran mucho el conocimiento. Y ya sabes, el primero es la física. De un otro modo, aceptar ese orden te permite ser indiferente a lo que pueda venir, ¿no? Si yo envejezco, no te preocupes, tampoco te alegres. Solamente, así es, pues. Así es el orden que nos da. Vivamos un poco indiferentes. Esa indiferencia es algo muy similar nada más, a lo que presentan los señores escépticos, el escepticismo. El escepticismo también plantea de que los seres humanos tenemos que ser indiferentes al conocimiento, puesto que el conocimiento, siendo sinceramente, dirían estos hombres, no sirve, ya está, más causa problemas. Los escépticos no conforman una institución, una doctrina, una escuela, como si fue pues el estoicismo, la escuela del jardín de Epicuro. No. Más que un conjunto de conocimientos que se imparten, el escepticismo es una actitud de negación del conocimiento. Una actitud en la cual el conocimiento simplemente es algo inútil. Bien parecido con lo que hoy podemos vivir. Tú cuando estés en la universidad vas a ver, quizás por ahí, amigos que te van a decir, bueno, la matemática y la física es un relato más de los muchos que pueden haber. Tú tienes física, tú tienes arte, tú tienes religión, tú tienes mitología, todo es igual. Nada se puede saber. ¿Cómo vamos a saber cuántos infectados hay por COVID-19, por coronavirus? No se puede saber eso. ¿Cómo podemos saber qué es la causa principal de la crisis en el Perú? ¿Cómo vamos a saber eso? No olvídate, eso son tonterías, pierdes tu tiempo. Ya por ahí quizás has escuchado eso alguna vez. O a otra, ¿no? Hay que ser prácticos nomás. Las ideologías son malas, todo con un sentido práctico, un sentido técnico. Ese discurso mucho se hablan los periodistas, los mismos políticos, ¿no? Todo con criterio técnico, nada de ideologías. Como que el conocimiento es una cosa inútil, ¿no? Si algo tienes que saber es para algo práctico, ¿no? Ahora, los escépticos, el escepticismo antiguo, toma muchísimo de la actitud sofística, la actitud de Protágoras. ¿Te acuerdas de él o no? Vamos a hablar con Protágoras y eso lo empalamos con Pirrón de Eris, que es el fundador de este movimiento, ¿ya? Mira, acá está Protágoras de Abdera, el sofista, el de la vez pasada, y Protágoras, como ya lo sabes, dice esto, ¿no? Como ya lo sabes, estimado estudiante, yo, Protágoras de Abdera, considero que el hombre es la medida de todas las cosas. El aire es frío para quien sienta frío. El aire es caluroso para quien sienta calor. No existe entonces una verdad. No existe un conocimiento objetivo. Todo es según la opinión de cada uno. Por ese motivo yo, Protágoras, enseñaba a los jóvenes a debatir. Recuerda de que yo considero de que todo está en permanente cambio. Por algo yo también seguí las enseñanzas de Heráclito de Éfeso. Si todo está en permanente cambio, tú quizás ahora sientes calor, más tarde frío, ahora es de día, más tarde de noche. Entonces no es posible hallar ningún conocimiento seguro. Lo importante solamente es que emitamos opiniones. Eso lo digo yo, Protágoras de Abdera. ¿Tú qué planteas, Pirrón? Porque por ahí me han dicho que tú estás siguiendo algo de mis pensamientos. Y Pirrón dice, efectivamente, querido Protágoras, yo coincido contigo en el hecho de que la realidad está en permanente cambio, la realidad es contradictoria. Las personas estamos aquí o allá, hay días y noches, sientes calor, sientes frío, etc. Entonces la realidad es dinámica y por consiguiente no podemos alcanzar algún conocimiento seguro. En ese punto coincido contigo, estimado Protágoras, de que el aire es frío para quien sienta frío y el aire es caluroso para quien sienta calor. Pero yo, Pirrón de Elis, le voy a dar una orientación ética a tus propuestas. Algo muy parecido a lo que hicieron
muchos filósofos de este periodo helenístico romano. De tal manera que yo digo, Pirrón, que si el aire es frío para quien sienta frío, entonces quien siente frío tendrá buenos argumentos para afirmar que el aire es frío. Y quien tiene calor también tendrá buenos argumentos para afirmar que el aire es caluroso. Entonces tenemos dos argumentos opuestos, equipolentes, pero igual de válidos. El aire es frío, el aire es caluroso. Pues con razón la gente nunca se pone de acuerdo, pues. Si yo digo que las guerras son malas, tendré razones suficientes para afirmar que la guerra es mala. Matan personas, destrozan, la economía cae, destrucción. Pero quizás mi amigo tendrá buenos argumentos para afirmar que la guerra es buena. Las personas se liberan, la historia puede cambiar. Entonces yo tengo dos argumentos contradictorios entre sí, pero al mismo tiempo válidos. Imagínate si usted en mi cabeza nomás. Pues creo que sería mejor quedarse callado. Claro, pues. Cuando si Pirrón estuviese vivo y dijera lo que pasa en el Facebook, ¿no? O sea, cuando tú comentas algo, quieres entrar en un debate, hablas un tema, no vas a esperar que la otra persona que te va a responder, al final va a decir, bueno, tienes razón, o sea, tan simple. No. Lo más seguro es que la persona que te comente, que te responda, se va a oponer a lo que tú dices, o no es así. Y al final, como decimos, tú con tus teorías y él con sus teorías. Tú con tu verdad y él con tu verdad. ¿Y qué has hecho entonces en esta semana que has estado discutiendo con esa persona que ni siquiera conoces? Ni siquiera has visto. Pero bien que se han discutido, hasta se han insultado. Hasta te ganaste un insulto por dar tu opinión, o no. Hasta se han burlado de ti, o no. Entonces, creo que lo mejor es que no opines nada en Facebook, que no publiques nada. Ya está. Vive tu vida tranquilo, no opines. Nada se puede saber, nada se puede conocer. Es mejor callarse la boquita y de esa manera ser feliz. Eso es lo que yo planteo el filósofo Pirrón de Elis. Si quieres ser feliz, mejor suspende el juicio. Con la epogé lograremos la ataraxia, la tranquilidad del alma. ¿Se entendió, muchachos? Entonces, Pirrón de Elis considera de que como todo está en permanente cambio, entonces no es posible hallar algún conocimiento seguro. Y siempre si tú propones una tesis, otra persona puede proponer lo contrario. Hasta en ti mismo pueden haber dos ideas contrarias, pero cada una de esas ideas tiene buenos argumentos para sustentarla. Entonces creo que lo mejor es no decir nada, no opinar y de ese modo quedarse callados. El escepticismo, muchachos, viene ya a representar los movimientos más, digámoslo así, extremos, últimos, finales de la época de la antigüedad. Todo empezó cuando Tales de Mileto, ¿te acuerdas? Tales de Mileto nos quería informar acerca de la naturaleza, nos quería decir acerca del agua. O sea, Tales planteaba un conocimiento, con limitaciones, pero planteaba. Y llegó Parménides para que el ser humano griego tenga esa actitud cumbre de decir, he alcanzado la verdad, una, inmutable, inmóvil, perfecta, con el uso de mi razón. Eso era una época en la cual las sociedades antiguas griegas tenían un gran intercambio comercial
y por esa razón permitía esa actitud positiva frente al conocimiento. Estaban en auge. Y cuando llega la filosofía de Sócrates para enfrentarse al sofista, Sócrates crea un sentido ético a la propuesta de Parménides. Hay una sabiduría una, inmutable, inmóvil, pero está en el alma, dice Sócrates. Y no como dice Protágoras, que la verdad depende de cada uno. No, eso son tonterías. Y Platón, a ese postulado moral de su maestro Sócrates, le da un sentido ontológico. Entonces él dice, esa virtud moral, dice Platón, proviene de entidades eternas ubicadas en otra realidad y tu alma tuvo que haber estado ahí, ¿no? Por tal manera, de tal manera que reencarnamos, cuando el bebito nace, tú naces de bebito en el hospital, tu alma que está por ahí entra a tu cuerpo y por eso que tú recuerdas esa virtud. Para Aristóteles, la esencia no está en otro mundo, sino está aquí, ¿no? Pero para Aristóteles también es posible hallar conocimientos seguros a partir de observar la naturaleza y abstraer la forma. Y como te dije, yo te dije, para Aristóteles como para Platón, un conocimiento es superior cuando menos utilidad tiene. Y Aristóteles es maestro de Alejandro Magno, que invade Grecia y que lleva la cultura griega a Oriente y aparece el sincretismo cultural, la decadencia del mundo antiguo, vienen los romanos y vemos que este periodo es un periodo donde los conocimientos se dan bajo una orientación ética. Y este es el periodo helenístico romano. Como vemos, chicos, el tema principal del periodo helenístico romano es la felicidad, cómo ser feliz. El desarrollo se dio entre estos siglos, siglo III antes de nuestra era hasta el siglo III en nuestra era. En esta decadencia aparece esta orientación ética por el conocimiento, el sincretismo cultural entre griegos y orientales, por ahí surge el cristianismo, te conté, y esa actitud cosmopolitana de identificarse más con la naturaleza. En este periodo están varias escuelas en realidad, pero resaltantes, los cínicos, aquellos que consideran que para ser feliz hay que vivir como los animales. Está el movimiento hedonista, Aristipo de Cirene, Epicuro de Samos, que funda la escuela de la y que habla de que no cualquier cosa da placer, sino aquello que da tranquilidad, y Epicuro es seguidor de Demócrito. Está la escuela de los estoicos, que considera que es importante el conocimiento de la naturaleza para entender de que el mundo está regido por un logos universal, está regido por un destino, el mundo es Dios y por tanto no se puede ir en contra de ese orden divino. De ahí que es importante vivir con resignación. Y finalmente el movimiento escéptico, que afirma que no hay conocimientos válidos, no hay conocimientos universales para todos, entonces creo que lo mejor es no opinar, no discutir y quedarse callado. Y solo así una persona será feliz. Entonces aquí hemos tenido hasta ahora estas escuelas que son de las más importantes del periodo helenístico romano. Gracias por todo, muchachos.